Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado, afectado por el cáncer, una enfermedad catastrófica. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro espacio para usted arrimar su caridad y entregarle ese apoyo a los salesianos de la Iglesia Católica para proteger a esos jóvenes y formarlos como jóvenes útiles al país. Gente que puede ser atrapado por la delincuencia. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy tengo que dar una nota luctuosa y que a mí me he sentido mucho. El fallecimiento de Fernando Infante. Fernando, un hombre excepcionalmente bueno, con un sentimiento irrestricto de patriotismo, un hombre dominicano de verdad, un historiador que fue llevado, su ingreso fue recibido como miembro correspondiente de la Academia Dominicana de la Historia. Recuerdo haber asistido a ese acto para hacerle ese reconocimiento a Fernando. Fernando, yo recuerdo incluso cuando puso su primer libro sobre la era de Trujillo, escribió 2 tomos extraordinarios, muy bien documentados, porque Fernando fue una persona que estuvo muy inquieta, muy activo, un historiógrafo, acucioso, investigador, articulista de los periódicos y todo. Y recuerdo que fuimos a la academia y pusimos una obra de él, se puso en circulación. Y recuerdo que la presentación la hicimos, bueno, Fon Bernal y yo, que en paz descanse, don Ramón Alberto Fon Bernal. Excelente, con tertulio de nosotros en la casa de Fernando Infante. Siempre, todas las tardes, teníamos esa tertulia ahí en la casa de Fernando. Fernando fue diplomático también. Entonces, de ese grupo que siempre nos recibía Fernando con ese cariño, antes de enfermar, como esa enfermedad lo fue afectando
seriamente. Fernando, compartíamos ahí con Ubi Riva, con Titico Brugal Muñoz, el doctor Brugal Muñoz, Francisco Brugal Muñoz, Titico Brugal, el ingeniero Alberto Campagna, que es su vecino también, Fon Bernard, Ramón Alberto Fon Bernard, que siempre estaba ahí. ¿Quién más también? A ver si mi memoria, Francisco Catrén, el ingeniero Francisco Catrén Bonilla. También el doctor Víctor Gómez Berger, a veces también gran amigo de Fernando. Bueno, que en paz descansen los fallecidos, los vivos están ahí, siempre van a estar hasta que Dios nos reclame. Pero nos sorprendió tan rápido esa muerte de Fernando que voy a aprovechar para informar de la misa, se va a celebrar una misa el sábado 11 de octubre a las 10 de la mañana, ahí en la parroquia del Buen Pastor. Y ese es la despedida que se le va a hacer a ese gran dominicano y gran amigo que fue Fernando Infante. Que en paz descanse Fernando, un trabajador incansable de la historia. Esa historia dominicana, repito, recogió en 2 tomos extraordinarios sobre la era de Trujillo. Una experiencia que él vivió mucho, porque desde joven estuvo ligado a las actividades políticas y todo eso. Que en paz descanse nuestro amigo Fernando Infante, un caballero de verdad. Un hombre entregado a su trabajo literario, histórico, historiógrafo como él, un hombre, repito, de un sentimiento patriótico irrestricto, ilimitado. Que en paz descanse Fernando, y mi condolencia a su hijo y a doña Erika, gente que siempre nos distinguieron y nos trataban ahí con bueno, estábamos, como se dice, estábamos en un hogar siempre espléndido, como fue el de Fernando Infante. Siempre vecino tan cercano que apenas lo dividía la pared de Ramón Fon Bernard. Imagínense ustedes esa tertulia con esos caballeros, ilustrísimos caballeros. ¿Cómo no se nutre uno de esas experiencias, de todas esas vivencias que fueron tan gratas ahí en la casa de Fernando Infante? Bueno, vamos a seguir. Entonces tenemos que el oro, señores, sigue para arriba, 4,000 y pico de dólares ya una onza. Bien, excelente, que siga subiendo más, pero que sea el oro de ahí de Barrigol. Que sea ese oro, el de Barrigol, el que podamos vender, porque uno sabe que esos precios suben y son trapeciales, también tienden a caer. Vamos a estar claros, y eso fue lo que decíamos ayer, y uno lo sabe, porque el cacao, mira, 6,100 y pico de dólares, hoy vi el precio, sigue bajando, y estuvo a 12,000 dólares la tonelada de cacao, cosa que difícil de ver, a menos que pasen catástrofes climáticas o sanitarias o políticas en las zonas africanas de Costa de Marfil, Ghana, Camerún, etcétera, que son países grandes productores de cacao. Pero el oro sí sigue brillando, esa es la verdad, excelente. Bueno, hay otra noticia importante, que es que Cuba, vimos ahí, compra 65 millones de unidades de huevo, eso está muy bien, y nosotros saludamos ese intercambio comercial con Cuba, que también los productores nacionales son eficientes, siempre lo hemos dicho aquí, no les restamos calidades, principalmente a lo del área pecuaria, como esa gente de la industria aquí avícola que ha sido desarrollada en forma muy tecnológica, bien tecnificada, al primer nivel.
Al nivel de cualquier país desarrollado tenemos nosotros la producción avícola en el país. Excelentes granjas, climatizadas, buenas reproducción, buen pie genético para tanto las gallinas para poner los huevos frescos de mesa, como las gallinas que ponen los huevos fértiles para obtener las, se llama esto, las parvadas, los pollos, que son también la gran demanda y la gran producción que hay también de los pollos. Así que eso está muy bien. Hay quienes se sienten tal vez incómodos porque Cuba, Nicaragua y Venezuela no van a estar en la cumbre. Ahora resulta que es porque Estados Unidos presiona a República Dominicana. Como siempre hemos sido muy fieles a la política norteamericana, a la geopolítica norteamericana, es verdad. Siempre, República Dominicana vota siempre positivo junto a Estados Unidos y está muy bien, porque nosotros tenemos que votar con los amigos. Y Estados Unidos ha demostrado que es nuestro amigo, no es nuestro enemigo. Pero resulta que los que nos critican, que seamos tan proamericanos, son prorrusos y prochinos. Entonces eso no es malo. Era malo seguir, por ejemplo, a John F. Kennedy. Pero era bueno seguir a Mao Zedong o a Stalin, que entre los dos mataron más de 60 millones de seres humanos. Explíqueme usted. Explíqueme de dónde, a quién es que le voy a creer. Es decir, los mismos críticos, y usted ve la Cancillería comunista de Bolivia, critica que no se aplica el multilateralismo en la República Dominicana, porque es una imposición norteamericana y la invitación no. Pero ¿y qué vamos nosotros a invitar? ¿Y por qué ustedes no invocan el compromiso de Lima? Que es un compromiso bueno, serio, porque o es malo ser demócratas. Porque a nosotros nos encanta la democracia, porque lo que yo digo aquí yo no lo puedo decir en Cuba, ni lo puedo decir en Nicaragua, porque ahí hay unos delincuentes que gobiernan en esos países. O un Diosdado, Dios malo, Cabello, y un señor Maduro, que son dos delincuentes que además con un lenguaje cloacal. Y miren cómo es que tratan al presidente Luis Abinader, que es un paño de altar al lado de estos sinvergüenzas. Entonces, estos revolucionarios o revolucionarios ahora nos quieren imponer esa dependencia, esa sumisión al imperialismo norteamericano, pero gracias que seguimos una democracia. Porque, repito, malo es seguir a Putin o a Xi Jinping, que son dos dictadores, genocidas los dos, porque matan. China ha matado gente. Lo que pasa es que eso, pacificar el Tíbet, eso no es nada. 1 millón de gente probablemente mataron allí. Y limpiado fue el primer ministro de China, el que ejecutó la matanza, o la matanza de Tiananmen, en tiempos de Zhao Ziyang, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre, yo creo que era Zhao Ziyang. Y eso ha pasado en China. Millones mueren de hambre. Mao Zedong mató más de 40 millones de gente de hambre, aparte de la revolución china, de la revolución cultural. Pero eso lo aplauden. Stalin mató más de 20 millones, las purgas más famosas del mundo fueron las de Stalin. Tan malo fue Stalin que el propio Khrushchev lo hundió después de su muerte. El propio Khrushchev, señores, sentenció a Stalin porque fue demasiado vulgar, demasiado malo. Pero esos son los referentes de estos comunistas. Entonces, ¿cuál es la esperanza que tiene un pueblo como el de Nicaragua, gobernado por dos sinvergüenzas, que es el presidente y la señora mujer de él, que son dos sinvergüenzas, corruptos y opresores? Eso, ¿qué hacen esa gente invitados en medio de un ambiente democrático? ¿A qué van a venir ahí? A incitar, a quejarse, a reclamar y a buscar ser quisquilloso con Estados Unidos.
No, ¿para qué invitarlos? No se invitan. No es porque el pueblo de Nicaragua no se merezca estar donde está el pueblo dominicano, muy bien, y el de Venezuela, y el cubano, pero sus regímenes no caben aquí, no tienen asientos. ¿Por qué? Porque son gente opresores y delincuentes en el caso, fíjense cómo están. Entonces, que República Dominicana sigamos así, porque no es el multilateralismo lo que hay que apoyar. Lo que hay que apoyar es el compromiso de Lima, es decir, la gobernabilidad democrática. Eso es lo que nosotros queremos y exigimos. Todo lo que disfrutan la libertad de expresión y hasta la libertad de excreción, porque uno sabe cómo son las redes y todo, pero ustedes tienen control de todo. Las redes la controlan esos regímenes y ustedes no caben aquí. Pero así mismo como controlan las redes, controlan todo. Entonces, ¿qué buscamos con estos dictadores? ¿Qué vamos a ganar con esto? Ahora en los negocios, si ellos quieren hacer negocios, Cuba que compre sus huevos, excelente. Pero no pueden alegar que no nos van a comprar los huevos porque nosotros nos lo invitamos aquí, porque es el 8º socio de Estados Unidos importando productos agrícolas. Es Cuba. Todo el arroz que ellos consumen, o venía de Vietnam ahora, creo, porque Vietnam se lo regala, y China, porque es un país que está desvenciado como está Cuba. Pero todo el arroz, las grasas, los frijoles, los pollos, lo importan de los Estados Unidos. Esa Cuba del castrato. Pero bien, vamos a seguir, que nosotros sí disfrutamos de nuestra democracia, que es lo más importante. Bueno, entonces, más económica, el señor Magín, ahora que está en la posición de ministro de Hacienda y de Economía, porque, señores, son las dos. Eso es el secretariado técnico de la presidencia, como le llamaban antes, donde había un hombre que se llamaba Luis C. Estrella, señora, que eso era, había que quitarse el sombrero. Un hombre que nunca salió con una bandera reformista a hacer campaña, pero ese era el hombre que nombraba a Balaguer ahí. Pero hubo más. Creo que el ingeniero Carán, que en paz descanse, que acaba de fallecer en estos días, fue secretario técnico de la presidencia también, y muchos más. Pero Magín quiere una reforma viable y progresiva. Bueno, Magín, yo le voy a decir lo siguiente a usted. Si usted quiere una reforma viable, una reforma fiscal, usted tiene que ponerle los hierros, como se dice, al gobierno. Cuando usted estaba, no voy a decir en la oposición, porque no hay que marcarlo como político, pero trabaja con los políticos. Y es un técnico que el que trabaja con los políticos debe por lo menos saber de política. Vamos a estar claros, porque no es que usted sea un técnico seco ahí, como se dice. Entonces, Magín, cuando salió de los cargos que ocupó en los gobiernos del PLD, mantuvo una posición técnica crítica sobre el comportamiento de la economía, del manejo del gasto público, se quejó de ese gasto excesivo y que esas eran las causas de los problemas que tiene el gobierno con su déficit. Siempre dijo eso. Ahora, como ministro de Hacienda, ¿cuál va a ser la viabilidad que se le va a buscar a esa reforma fiscal con un gobierno manirroto como este? Porque lo primero que el gobierno tiene que poner en claro es que no va a llevar esa conducta manirrota y dadivosa, regalando el dinero público, que es una oportunidad, y eso porque la oposición ya parece que los votos de censura han sido tan fuertes que todavía hay ecos de ese voto de censura con respecto a lo que se ha dicho de la deuda, con las declaraciones del presidente. Pero, señores, aquí se llegó a tomar 100 millones de dólares prestados para regalarlo en bonos. Este gobierno. Ustedes saben el crimen que es ese contra la bóveda o contra
la existencia del país. 100 millones de dólares para repartirlo en bonos. Esas cosas, señores. Entonces, ¿cómo se le va a poner disciplina a un gobierno que, con este gasto que tiene el gobierno dominicano, cómo el señor Magín Díaz piensa que se puede hacer una reforma fiscal viable? Para hacer una reforma fiscal viable usted va a tener que ponerle los hierros, repito, a ese gobierno, pero el gobierno no va a ceder, y más un gobierno que necesita ganar más espacio, según ellos, en ese nicho electoral, porque según sus encuestas o sus sondeos y el murmullo que nosotros hemos dicho que hay, ese disgusto general que se está desplazando, que camina y que, repito, puede terminar en veto nacional. Eso tiene en apuro a las autoridades. Entonces, ¿cómo usted puede mantener un ritmo de gasto corriente y de déficit como este y hacer una reforma para que nos sacrifiquemos más con los impuestos, los dominicanos? ¿Qué va a pasar? Que la gente se va a resistir y le va a decir al gobierno, pero nosotros no vamos a estar pagando impuestos para que los funcionarios estén celebrando y bebiendo vino y cerveza y romo y whisky y paseando y en jipetones, que usted va a una reunión del PRM y ve 800 o 400 jipetas negras todas, porque eso parece que da poder. Oye, ¿usted cree que con un ritmo de boato como ese y de fasto se puede hablar de que la gente se sacrifique con los impuestos? Hay que tener cuidado con esas cosas para que después no se le revierta eso y el presidente tenga entonces que eso. Párenme eso, paren esa reforma, que ha sido el estilo de todos, porque hay que decirlo eso, excepto Balaguer, porque siempre tengo que sacar a Balaguer de eso. Y hablando de Balaguer, precisamente hoy el gobierno, con acierto, vamos a llamarle así, acaba de entregar ese trabajo, diríamos, hecho en forma rápida y eficiente de la primera fase, porque uno sabe que ese túnel que baja por la Luperón, cruzando la 27, ahí en la Plaza de la Bandera, no es un trabajo de niño. Pero además, sí, el trabajo de la prolongación 27 de febrero, la Isabel Aguiar, sí la entregaron hoy, un trabajo extraordinario y que además felicitamos al gobierno, que es la primera gran obra que entrega en 5 años. Una obra propia, claro, ya estudiada, vieja, porque esos estudios estaban hechos hacía tiempo. Porque no vamos a poner locos. Pero esa obra no la hace el gobierno porque no tiene capacidad. No tenía, porque si en el 9 estaban atorados en el 9 de la Duarte y con la Duarte misma. No, eso era una obra colosal para esos bisoños de obra pública, indiscutiblemente. Decíamos ayer, esa obra la hizo Odebrecht con un nombre cambiado, porque choca el nombre de Odebrecht, es muy feo en la sociedad nacional, y más cuando ellos, los que están en primera fila, fueron sus críticos más severos contra Odebrecht. Pero Odebrecht fue el que hizo la obra y ahí está con un diseño que Odebrecht, por donde quiera que usted le pinche o lo marque, eso es Odebrecht. Limpio, un trabajo muy bonito, muy bien hecho, su diseño y eso, la funcionalidad de esa obra, y felicitamos, repito, al gobierno, porque han hecho y han cumplido con esa fase, con dinero que se ha señalado que fue del dinero que se negoció con el extendido, pero no menos criticado acuerdo de contrato de Aerodón, que tiene muchas aristas y que tal vez mañana sea un punto o un manchón de este gobierno, no se sabe, pero parece que hay muchas cosas que habrá que aclarar o revisar. Pero la obra es una obra magnífica, repito, es la primera obra en 5 años propia del gobierno que entrega el gobierno de don Luis Abinader, porque la presa de Montegrande, eso lo recibieron súper avanzado, además de los trabajos que se habían hecho previos en Sabanayegua.
trabajos extraordinariamente importantes también, que lo hizo la gestión en el gobierno de Danilo Medina, porque hay que reconocerle eso. Vamos a una breve pausa y seguimos, porque ahí ahora es que voy a conectar a Balaguer con estas obras. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, señores, hablábamos de Balaguer, que en paz descanse ese también, ese dominicano ilustrísimo, que decíamos ayer, que aparecen una serie de elementos, de personas, de críticos, de técnicos, dicen ser técnicos, pero también hay periodistas, etcétera, etcétera, de todos los tipos, políticos. Bueno, que Balaguer tenía un desarrollo no acelerado, lento, chiquito, y que el país no crecía, que se veía una miniatura de país. Porque el país no crecía porque Balaguer no cogía préstamo. Balaguer era un acérrimo opositor al préstamo fácil de la bóveda extranjera. Y ya lo hemos explicado y he hablado ampliamente de eso. Ahora, fíjense lo que son estos, como se dice, estos turiferarios, estos chupacirios, que me acuerdo de ese, vamos a llamarle así, de ese beaterio antibalaguerista que ha existido siempre, desde que Balaguer comenzó a luchar por ese poder, bueno, desde que está en el poder Balaguer. Pero claro, post-Trujillo, porque cuando Balaguer estaba con Trujillo, él no era un hombre, ese no le creaba discordia a nadie. Y el jefe encantado con él. Ahora, ese Balaguer, que repito, esos turiferarios y chupacirios de ese beaterio antibalaguerista, critican que Balaguer que el país no crecía. Y fíjense una cosa, todas las obras, repito, todas las obras construidas por los gobiernos post-Balaguer, todas tienen que conectar con las obras de Balaguer. Me explico. Hoy se inaugura esa obra extraordinaria de la prolongación, de la ampliación o de la readecuación o adecuación de la 27 de febrero con Isabel Aguiar. Pero ¿dónde es que está? En la 27 de febrero, la misma de Balaguer. Es decir, lo que se ha hecho es trabajar sobre Balaguer o conectado con Balaguer, vamos a hablar así. La 27 de febrero, esa obra de la Isabel Aguiar era imposible hacerla si no hay esa obra de Balaguer hecha antes. Pero ¿dónde conectan? La prolongación 27 de febrero que va a Las Caobas y otra obra de Balaguer que fue la 6 de noviembre. Es ahí que van a morir, ahí es que van a empalmar. ¿Con quién? Con Balaguer. Entonces,
Ustedes pueden negar a Balaguer, por ejemplo, vamos a hacer un túnel en la Luperón. Ah, muy bien, con 27 de febrero, pero es en la Luperón que hizo Balaguer y va a pasar por debajo de la plaza, de la bandera también que la hizo Balaguer. Y entonces, pero así ha sido todo. La única excepción, tal vez, es Leonel Fernández, que su gobierno innovó cuando vino con una obra como el metro. Una obra que nadie podía pensar, que incluso la hizo dominicano. Esa es otra, que fue el señor Yandino Peña, que está ahí. Y esa era una obra que el dominicano no podía enfrentar, como las represas aquellas. Yo hablé de la LON y de la Agromán, y hablé de todas esas empresas, y de la... ¿Cómo se llamaba la que hizo la presa de Sabanayegua? No recuerdo, me voy a acordar un poco más tarde. Era una empresa norteamericana, fue la que hizo la presa de Sabanayegua. Pero esas empresas venían y hacían aquellas obras, pues no había experiencia de ellas. Pero aquí, el gobierno de Leonel Fernández, señores, increíble, sin experiencia previa de una obra tan importante como el metro y hecha por dominicanos. Ahí está Yandino Peña y su ingeniero Salazar, no me acuerdo cómo se llamaba, un reguero de gente ahí, trabajadora y excelente. Muy bien. Pero todos se conectaban con Balaguer. Por eso digo, por ejemplo, cuando Leonel Fernández hizo sus obras viales, todas fueron sobre las obras de Balaguer. A la 27 de febrero no hubo que comprar un metro de tierra hacia los lados de esa avenida para hacer las obras que impactaron el tránsito de Santo Domingo en ella. Igualmente en Santiago, con los elevados de Santiago, estaba la estrella Sadalá la hizo Balaguer también. Es decir, usted no puede obviar a Balaguer. Entonces Balaguer fue el que dejó toda la estructura montada aquí, hasta la Plaza de la Salud, y luego Leonel vino y hizo la plaza de allá, de Villamella, y Danilo Medina inició la plaza de Luis Eduardo Aibar, lo mismo. Elevados y túneles, primero Balaguer y luego lo siguió Leonel Fernández, elevados y túneles. Carretera nueva, el Coral, y la carretera de Samaná, dos obras de Leonel Fernández. Hay que reconocer eso. Ahora Danilo Medina, ¿qué hizo? La continuidad, la línea del metro, innovaron con el teleférico, fue una innovación del gobierno de Danilo Medina. Luis Abinader lo mismo. ¿Qué hizo Luis Abinader? Siguió el mismo patrón. Se montan las obras del PLD, excepto con una obra como el Monorriel, que es una obra propia de su gobierno. Entregada, claro, por fideicomiso y esa cosa, el gobierno aporta muy poco en eso. Tal vez mucha plata, que ese es el otro problema. Y garantías de préstamos y cosas de eso también. Ahora, esos críticos de Balaguer que se atreven a decir que aquel gobierno, que el país no crecía, aquel era un país chiquito y malo, pequeño y deficiente y subdesarrollado, pero crecíamos 10 y 12%. O los economistas no están ahí. O aquellos hombres que hacían los diseños de políticas públicas en ese secretariado técnico de la presidencia eran momias. Y todos aquellos ingenieros de Balaguer que luchaban haciendo plazas, calles, carreteras, acueductos, plantas de tratamiento, obras para el espíritu, los parques nacionales, avenidas, los hospitales, todo, escuelas, caminos vecinales, reforma agraria, es decir, templos. Eso no es desarrollo, no es crecimiento. ¿O teníamos eso antes? Sí teníamos eso antes, pero en menor escala. Incluso, siempre tengo que recordar algo que Fidel Castro, cuando vino al país, creo que en el 97, el presidente era Leonel Fernández, pero el edecán de él era el señor Euclides Gutiérrez Félix. Y Fidel Castro regresaba de Baní, de dar un primer Picasso allí, para el Politécnico Máximo Gómez, que lo financió el gobierno cubano.
Y cuando regresaba, comenzó a ver lo que era la segunda ciudad de Santo Domingo, la ciudad oeste de Santo Domingo. Y todas esas avenidas, y pasó Churchill, y Sarasota, y Enriquillo, y 27 de febrero, y la 6 de noviembre, y Lincoln. Bueno, Churchill, cuando bajaba por la Lincoln, según refiere o citó el señor Gutiérrez Félix, Fidel Castro le dijo a Euclides, ¿y quién hizo estas? ¿Y quién es que ha hecho estas avenidas tan grandes en este país tan pequeño como el de ustedes? Y ese señor, que no era balaguerista, sino bochista, ese señor le dijo, según confesó él mismo, le dijo a Fidel Castro, comandante, vamos por la avenida Lincoln. De aquí a la izquierda, todo lo hizo Trujillo, hasta llegar a lo de Obando. Y de aquí para allá, a la derecha, todo eso lo hizo Balaguer. Entonces, a los que viven hablando vacuencia en este país, porque están inscritos, repito, en este beaterio antibalaguerista de los turiferarios y chupacirios. La verdad que uno tiene que oír, gente, o mejor dicho, oír barrabasadas, como se dice. Porque eso es no es solamente de un idiota, sino de un qué sé yo, bueno, de un idiota. Tiene que ser de un idiota, no puede ser de un cuerdo. Dios mío. Decir algo igual y uno ver que todas empalman. Estas obras tienen que empalmar con las de Balaguer, las de Leonel, la de Danilo y la de Luis Abinader. Bueno, que sigan disfrutando de aquel desarrollo que se comenzó con todos los bríos en 1966 por ese señor que se llamó Joaquín Balaguer Ricardo, señores. ¿Qué trabajo tan descomunal se hizo en este país? Bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá, porque este caso, hoy creo que fue o ayer, hoy se cumple 6 meses de esa situación tristísima del Yesé. 236 muertos, 180 y pico de heridos, 174 creo que fue las cifras que vi de huérfanos. Una tragedia, como se dice, de tipo bíblica. Bueno, un país pequeño como este, donde mueren 236 personas, oigan, en una noche, eso es terrible, horrible, de verdad. Entonces, desde el primer momento se vio que había un interés como de ocultar, o si no ocultar, de no agravar las cosas sobre los dueños. Porque uno sabe que cargar con con una situación como esa de 236 muertos y heridos grave y mal, y gente que ha quedado inválida, o mejor dicho, con discapacidad y esas cosas. Uno sabe que cargar a 2 personas, los dueños de esto, o a 3 que sean los dueños de este negocio, como que la gente dice, bueno, pero ¿y cómo? ¿A qué vamos? ¿Cómo vamos a juzgar esto? Pero se comenzó como a enturbiar a las cosas. Bueno, esos materiales, tírenlos para Santiago. Ya eso creó una duda, que esos materiales de construcción del derrumbe, tírenlo en Santiago. Eso le llamó la atención a la gente, indiscutiblemente. Comenzaron ciertas movidas gubernamentales, parece de amigos de la familia dueña del negocio,
Y eso fue incrementando entonces la desconfianza en la gente. Eso es indiscutible. Pero el Ministerio Público comienza a trabajar, dice que hay una comisión que va a averiguar, y bien, la comisión técnica, bueno, hubo un fallo por una parte técnica, y otra que el gobierno también nombró otra comisión. Bueno, el asunto es que la gente por lo menos esperaba, después de oír testigos de que ahí había una negligencia con detalles importantes de aviso de que podía venir una tragedia ahí, y que no se le hizo caso. Entonces se supone, tal vez, que la negligencia debe ser imputable. Está bien. Si vamos a meterle cárcel a los dueños de eso, imagínense cuántos años serían, como, póngale un año por fallecido, son 236 años. ¿Cuál es la cárcel que le cabe a una persona por negligencia? Bueno, eso, pero el Ministerio Público no habla, no dice nada. Hoy parece que, como siempre, no parece sino como siempre, y subrayo como siempre, hay, como dicen vulgarmente, hay que jalarle los pelos, como le hacen a las bestias, para que avancen y se incentiven a caminar más rápido. Entonces, el Ministerio Público callado, desde que salió hoy esta explosión de gente protestando y gente señalando las faltas y editoriales de periódicos y opiniones de columnistas, etcétera, etcétera. Entonces ya anuncian que sí, que van a imputar. Pero es que tienen 6 meses investigando, y la gente, ¿qué es lo que piensa? Que están arreglando las cosas. Y más como está este sistema. Fíjense lo que pasó con esos señalamientos que se le han hecho, esa censura que se le ha hecho al gobierno del Consejo Nacional de la Magistratura. Qué bueno. Ojalá esa gente, miembros del Consejo, se lean ese editorial de Aníbal de Castro hoy, en Antes de Comenzar, en Diario Libre, porque eso es, la verdad que hay que felicitar al editorialista porque hizo un magistral enfoque de ese proceso a lo Kafka, de ese proceso, ese libro, que brillantemente él describe lo que fue ese proceso, o lo que es el proceso en la novela, de que no se llega a juzgar, pero se llega a condenar al procesado, pero no se le hace el juicio. Entonces, cita este caso de los jueces que han sido evaluados, pero dice aquí, pero se le ha condenado sin juicio. Entonces eso lo enfoca este señor Aníbal de Castro también. En el proceso, Kafka, el escritor famosísimo y que murió relativamente joven también, nunca explica de qué se acusa a Joseph Kafka. Ese es el personaje de la novela. El proceso comienza con la certeza de su culpa y concluye sin apelación. Con la ejecución no hay expediente ni defensa posible. La maquinaria se mueve sola, sostenida por rituales vacíos, voces anónimas y una sensación de inevitabilidad. Algo de esa atmósfera reaparece en la llamada evaluación a los 3 jueces. Es decir, se hace el proceso, pero no hay apelación, está condenado. Y te condenan a muerte, como dicen. Entonces, eso no está bien. Y al final, dice Aníbal de Castro, cuando la justicia se pliega a sus jerarquías, se convierte en su parodia más triste. Una catedral sin luz donde los jueces se juzgan entre sombras y el veredicto está escrito de antemano. Dictada así, la sentencia termina condenando también a los juzgadores.
Esos miembros del Consejo, sería bueno que lean esto. Ese editorial breve, pero muy conciso, muy preciso, de Aníbal de Castro. Cafra en Santo Domingo, ese autor famoso del Proceso. Una novela extraordinaria. Entonces, hay que tener cuidado, porque era lo que yo decía ayer, con ese asunto de los jueces, que repito, todavía son votos de censura que hay contra esa decisión del Consejo, presidido por el presidente de la República, que fue el voto especial que además condenó a esos 3 jueces. Lo condenó sin apelación. Hay que ver cuál es la calidad, qué es lo que van a decir, las motivaciones de esa sentencia, sin apelación, para 3 jueces que han sido cancelados. Pero nosotros, que somos neófitos en la materia, yo decía ayer, señores, eso es como decirle a los jueces, enriquezcanse, caballeros. Decía yo ayer, esa expresión de Luis XVIII. Aquel monarca constitucional de Francia, de esos Luises, post-Napoleón, después de Napoleón, esos años, bueno, no me acuerdo, años 24, 25, 26, no sé de esos años, los años 20 del 1800, después de salir de Napoleón. Luis XVIII, enriquezcanse, caballeros, a sus propios amigos y sus propios correligionarios y a sus propios ciudadanos. Lo invitaba a que se corrompieran. Esa decisión, ese proceso, esa sentencia sin apelación, es decir a los jueces, corrómpanse, porque ¿de qué vale ser un juez serio? Decíamos ayer. ¿Para qué vale ser un juez serio, honrado u honesto? ¿Para qué? No, hagan como Luis XVIII, enriquezcanse, caballeros. Parece que esa es la voz que suena en la República Dominicana hace mucho tiempo, porque aquí hay gente que se ha enriquecido en forma vertiginosa. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, señores, esas 2 guerras que se están librando en Oriente Medio y en la Europa del Este, en Ucrania, son 2 guerras muy agresivas, pero los agresores son distintos, como en el caso de Israel se ha querido enseñar o señalar que Israel es el agresor. Israel nunca ha agredido a los árabes, desde el 48 que se instaló ese pequeño estado ahí. Pues hay que decir las cosas como son. Nunca Israel, y me lo decían judíos, y lo he repetido muchas veces aquí, amigos míos, como Isaac Massá, amigo mío, el mismo el doctor, bueno, se me van los nombres de esos judíos que son Keisari, Efraín Keisari, 2 judíos amigos de Manuel Fernández.
Pero esa gente desde el 48 eran pleitos con los palestinos en las guaguas, me lo decían, en los autobuses. Pero los palestinos le ofrecieron un Estado, no lo aceptaron, porque era no Israel en la zona. Podían aceptar judíos e israelíes, pero no un Estado judío. Y todo el mundo sabe que el Estado judío fue pensado, diseñado y todo en Inglaterra, sí, es verdad, en Europa, eso es cierto. Entonces Israel aceptó que le dieran su parte, pero los palestinos no quisieron su parte, ahí hubieran dividido a Jerusalén y todo. Comenzaron las agresiones contra Israel, miren por dónde van. Ahora, vemos que Hamás ya está convencido, primero de que está derrotado, que las armas las dejarían en Egipto o que las mandarían a la autoridad palestina, tal vez que se haga cargo de ellas. Pero que no aceptan una administración de eso, según el plan de paz que ha elaborado Trump e Israel. Pero a mí me recuerda mucho, y siempre mencioné eso de que se inició esa guerra, lo que hizo Israel, perdón, en el Líbano. Cuando la OLP terrorista, jurados terroristas de la OLP del señor Arafat, Israel diseñó paz para Galilea. Esta gente se establecieron en el Líbano y tenían un bloqueo contra Israel y muchísimos asesinatos y actos terroristas. Israel decidió paz para Galilea, invadió el Líbano y entonces vino la matanza de Sabra y de Chatila. Todo el mundo sabe que eso trajo muchos problemas porque los judíos, prácticamente el señor Sharon fue reclamado por la Corte Penal Internacional. No prácticamente, no fue reclamado, porque fue unos asesinatos en masa que hubo allí. Ahora, ¿qué hizo Israel? Sacar a esa gente de ahí, la OLP, y la mandaron a Túnez. Lo sacó del Líbano. Se tienen que ir de aquí porque yo no puedo tener a ustedes aquí, no lo puedo tener aquí, al lado de mí. Y lo sacó. Muy bien. Y la comunidad internacional ayudó a que esa gente se fuera. Y lo sacaron a la OLP. Se disciplinaron, vinieron a Palestina y están en Cisjordania. Pero Arafat dejó al Fatah. Fatah no es OLP, se disciplinaron. Pero nace Hamás, brutales, como son enemigos de los propios palestinos de Cisjordania. Entonces miren lo que hicieron una fecha como ayer, hace 2 años. Matan 1.200 judíos, pero no es que los matan. En Israel han muerto mucho más de eso. Pero usted ir a enganchar niños a puñaladas, quemar familias vivas dentro de un vehículo, esas cosas son intolerables. Israel no podía tolerar eso y tenía que ir con agresión, como fuera, como le llamaran. Pero fue devolviendo un golpe. Entonces Israel, eso es lo que tiene que lograr, que jamás se largue de ahí. Sacarlo como hicieron con la OLP y con Yasser Arafat. No queda más que paz para Galilea, paz para Gaza. Es la única forma de salir de esa gente. Y ojalá se dé el plan de que puedan salir y tengan que salir. Bien, vamos a seguir con esos temas porque siempre son apasionantes y yo creo que nosotros aquí debemos estar siempre informados de por dónde deben andar las cosas, por dónde vienen las cosas, más cuando son del exterior. Gracias por su atención. Y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol, o Comenzando la Noche, pero no puedo despedir el programa sin anunciar el trabajo de Marino Vinicio Castillo en su blog La Pregunta. La derecha extrema parece que ya no quiere a María Corina. Los que la persiguen, la quieren fuera de su refugio. Peligroso juego a lo Benghazi. Ese es el trabajo de Marino Vinicio Castillo, siempre tan actual como los periódicos. Y un hombre que tiene su mente clara y su recto juicio de razón y de palabra. Gracias una vez más por su atención y hasta mañana.